Entonces, después de que la maestría terminó y yo estoy revisando las especies que había dejado solamente en género, o sea, sin determinar el nombre completo, encuentro esta y la empiezo a comparar y no me cuadra con ninguna. Entonces allí fue donde encontré la nueva especie y el proceso para la nueva especie fueron casi 2 años más. O sea, desde que terminé la maestría hasta el lunes pasado que logré que la especie se sustentara, se aceptara como tal. Claro. Eh, Eso me hizo recordar a mí en una clase que tuvimos, no recuerdo si fue solo mental o no recuerdo, no recuerdo cuál profesor, una clase donde una pregunta de qué era lo que tenía que hacer un científico cuando descubría un nuevo organismo, ¿verdad? ¿Cuál era ese proceso? Porque de repente yo tengo algo aquí que yo descubra, que yo diga, bueno, esto no se parece a lo que tenemos reportado para Panamá, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Pero así es. yo no sé, yo no puedo decir si eso es nuevo para la ciencia y para poder hacer eso, ¿cuáles serían los pasos, verdad? Yo imagino que es sumamente complicado tener nexo con diferentes científicos a nivel internacional, diríamos mundial, ¿verdad? Para preguntar, oye, tenemos esta especie, no sabemos si es algo nuevo, queremos, o sea, me imagino yo que es un proceso complicado. ¿Cuáles serían esos pasos? ¿Cómo te diste Sí. cuenta realmente que esto no era algo común, ¿verdad? Ok, te cuento. Sí, es sumamente complicado y sobre todo, pues, como te contaba, yo clasificando las especies, trato de identificar esta dentro de una de las que ya se conoce, pero tiene características muy diferentes a lo conocido actualmente y, por ejemplo, a lo que llegaba no era. Yo estaba segura de que eso no era, porque ya esa otra especie a la que yo llegaba yo la conozco. Entonces, allí es donde decido, desde la licenciatura, gracias a Dios, yo he tenido buenos contactos con profesores de otros países, investigadores, a través de correo electrónico. Mira que nunca les he visto la cara, pero son muy amables y entonces ya yo les había enviado fotos a ellos desde la licenciatura y pues agarré la foto de esta especie y se la envié a una experta que se llama Elena Reinel Drewal. Ella es especialista en la familia de las legionáceas, que es la familia de esta hepática. Entonces yo se la mando y diciéndole que yo creo que es tal cosa. Y ella me dice que no, que eso no es. Y que ella cree que es una ceratolegenia y que me daba el correo del especialista en esa hepática. Él es de Brasil, él se llama Sid Bastos, que es otro de los autores del artículo. Yo le mando la foto a él y primero se la mandé a mi asesor, que es de Ecuador, Ángel Benítez. Entonces después se la mandamos al de Brasil. Ya en conversaciones a través de correo electrónico, él la compara y pues está de acuerdo conmigo de que sí es una nueva especie. Wow. Eso fue a inicios de hace 2 años. De allí viene el proceso donde uno empieza a documentar toda la planta. Eso se hace con el microscopio, con medidas del microscopio, que se hace en micrómetro y todo, se hace un cuadro, no solo una medida, eso tiene que medir numerosas veces para luego sacar un promedio de todo eso. Entonces, al sacar el promedio de todo eso, es que tú tienes una medida, un rango de medida. Después que tú tienes el cuadro de las medidas, haces una descripción con todos los pasos de la planta, dónde fue encontrada, color, tamaño, forma, zona del árbol en la que fue encontrada, cómo está pegada la rama, cómo es el comportamiento de sus células, tamaño de las células, las características que la hacen sumamente diferente, en fin, tamaño de la hoja, forma del borde, todo eso. Después que tengo todo Oh, eso, se lo envía a mi asesor, él lo revisó y entonces después se lo enviamos al otro profesor de Brasil, que es el especialista en género, para que le hiciera las correcciones que él consideraba. Después de todo eso, entonces eh, hay que hacer, me lo envían de vuelta, yo tengo que añadir otras medidas,
que si del tallo, que si el diámetro del tallo, etcétera. Después sigue una revisión bibliográfica de todas las especies reportadas para Panamá desde el 1600, no sé cuánto, que fue el primer estudio de páticas aquí en Panamá. Wow, 1600. Hacer un checklist de las especies de ceratoleyones reportadas para Panamá. Así que te imaginarás. Después que haces ese checklist, hay muchas especies que son sinónimos actualmente, o sea que tienen un nombre y tienen otro, pero resulta ser la misma. Entonces tuve que ponerme en Trópicos, en una página que hay en internet, a ver cuáles eran sinónimos para depurar la lista y ver en sí cuántas especies de Ceratoleyonia hay reportadas en Panamá. Para luego de eso hacer la clave dicotómica con las especies de Panamá, va a ser una clave de Ceratoleyonia para Panamá, o sea, eliminando las que están en otros países. Así que de ahí entonces buscar esas claves, y tú sabes que las claves llevan de que 2 opciones, 1 y 1.1, entonces eso fue una cosa bien complicada, te digo. Hacer una clave no es cosa sencilla, y más cuando, o sea, depurar esas especies, ese listado de especies, hasta y entonces luego de todo eso poder meter la tuya con la característica en una de esas 2 características de las opciones. Eso fue bien complicado, y la revisión bibliográfica fue súper tediosa porque habían escritos que no hay acceso porque, o sea, son súper viejos y hay que encontrarlos, porque no podías dejar ninguna especie por fuera porque si no la clave no iba a tener sentido ni ninguna validez. Imagínate, eso fue hace, o sea, el proceso para publicar la especie fue hace 2 años. Después que tú tienes la clave y está hecha y todo eso, la vuelves a enviar a tu asesor. Entonces procedimos a pasar el artículo a inglés y en el formato de la revista que queríamos enviarlo para que lo aceptara. Entonces pasarlo a inglés. Él es de habla española igual que yo. El de Brasil habla portugués. Sí, ¿cómo se llaman tus asesores? ¿Cómo se llaman los científicos? Bueno, los científicos que me apoyaron en esta publicación fue Ángel Benítez de Ecuador y Sid Bastos de Brasil. Ellos 2 fueron los que nos ayudaron. Entonces después pasamos el artículo en inglés, se comenzó a plasmar lo que era toda la imagen, se le llama plato a esto que tú viste, donde están todas las medidas y todas las cosas de la especie. Uh-huh. Entonces, pues ya, lo teníamos en el formato de la revista que queríamos. Vamos a mandarlo acá. Después de que alguien nos revisó el inglés y todo eso, ¿no? Decidimos mandarlo a la revista. Ay, Dios mío. Es bien complicado, lo comprendo, porque es que tiene que ser así. Imagínate que piensas que tengas una nueva especie y realmente esté reportada en otros países, pues todo tu trabajo queda se va para atrás y no es el objetivo. Entonces, bueno, te termino el cuento de la publicación. Después que la envías a la revista se encarga de enviarla a especialistas que ellos tienen ya pues en un listado, en una base de datos. Envían tu artículo para que esas personas, los revisores, pues valga la redundancia, revisen, y ellos tienen la experiencia ya de conocer pues si antes han leído algo con esas características, y eso lo envía el editor. Los revisores envían eso a, yo qué sé, 8 personas, 5 personas, los que ellos consideren necesarios. Los que hacen eso, ellos envían el artículo para atrás con las correcciones sugeridas. Tú haces las correcciones, vuelves y se lo envías a ellos. Ellos vuelven a enviar a otras personas, y si son personas diferentes te hacen otras correcciones. Y así sucesivamente hasta que pues al fin ya tú preguntas, pues la van a aceptar, no la van a aceptar, la someto a otra revista, ¿qué hago? Porque no te dan respuesta. Con esto de la pandemia ni te imaginas lo difícil que fue. Porque todo lo de las medidas, todo eso yo sí lo tomé hace buen rato, es decir, antes de la pandemia, antes ni siquiera teníamos idea de que esto iba a pasar. Entonces ya pues de repente te mandan correcciones mínimas, como que pongas tu clave de ORCID, que es una página donde están lo de los científicos con los artículos, cosas así.
y de repente te mandan, le voy a mandar la versión final para que la lean y entonces autorice ya publicarla. Eso fue como el sábado pasado. Ya cuando dijeron eso, yo dije, ya que más le vamos a revisar. Y pues ya el lunes nos avisaron que estaba publicada y nos mandaron el link y todo eso. Fue una felicidad muy grande, de verdad, porque fueron casi 2 años luchando con eso de la nueva especie. 2 años para que la aceptaran. Porque lo que pasa es que las plantas que yo estudio, los briófitos, son plantas bien especiales y son bastante prehistóricas, por decirlas así. Y la diversidad en ellas es difícil. Entonces es muy difícil que te acepten una nueva especie en este tipo de plantas. Porque como tú sabes, y los que no saben, pues, estas plantas todas se parecen, todas, incluso uno las ve ahí a simple vista y son lo mismo todas. Por supuesto, Entonces, sí, yo lo recuerdo perfectamente.